lo que hacemos es honrar nuestra tradición, pero conocer todo eso nos amplía la visión. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con el tema de la muerte, nada más para retocarlo tantito y de ahí partir. Eh, para la Kabbalah y para las diferentes visiones orientales también, o sea, esto es una visión general, la muerte es una transición, no es un fin. Ya vimos que en el judaísmo tradicional sí podríamos considerar que la muerte es el alma, que vimos que es esta alma, lo que representa esta Nefesh Hayah, lo vimos en la primera clase, muere, ¿sí? Y luego vimos algunas interpretaciones de eso la vez anterior, que ya son exégesis, que ya es tratar de encontrar un sentido, ¿sí?, más allá de lo literal. Pero para la Kabbalah, la muerte es una transición hacia otro nivel de conciencia. Y por eso cada vez que un alma regresa, que un alma circula, lo que está haciendo, ¿no?, es refinar ese nivel de conciencia. Esa es la idea del por qué tendríamos que regresar. Esa es la visión específica de la Kabbalah, del por qué circulamos. Nuestro trabajo es corregir, aprender, ¿sí?, y refinar, mejorar. ¿Sí? Al final, ¿sí?, eso es lo que estamos haciendo. Para los místicos, esa es la razón y ese es el sentido. Y la muerte es simplemente, ¿sí?, un proceso natural para que se pueda dar esta corrección. Tenemos que pasar por la muerte física, ¿sí?, porque es la única forma de nacer, ¿sí?, a otra nueva vida en donde podemos seguir aprendiendo, ¿sí? No hay más. Entonces, bueno, partiendo de ahí, que ya hablamos un montón del tema de la muerte la vez pasada, vamos a ver directamente qué es lo que opinan las diferentes tradiciones espirituales con respecto al tema de la circulación de las almas. Y vamos a empezar por el budismo. No vamos a hacer una clase, ¿sí?, de cada una de estas tradiciones, pero sí específicamente con relación al tema para ampliar nuestra visión. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice el budismo sobre la idea de la circulación de las almas? Lo primero. ¿El budismo? El budismo. Si quieren, ahorita vamos a hacer, primero hablamos de los generales y después vamos a cosas específicas y podemos hacer un cuadro. Vamos a hacer un cuadro. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo venías? Vamos a tener que traer hoy sillas. Qué bueno, por un lado está bien. Denos un segundito. Están allá adentro. Y vénganse por acá, por allá, acerquen. Podemos hasta cerrar un poquito aquí el círculo si quieren, acercarse. Ok. Bueno, tenemos que esperar un momentito porque si no se oye ruido. Háganlo con gracia y ya, porque ya estamos en tema. Yo así tratando de... Ok, entonces el budismo. Para el budismo, esto que nosotros hablamos del concepto del alma, en el budismo es lo que le llaman un germen de conciencia, como una semilla de conciencia. Y no es un alma individual. El budismo, aunque encarna en un cuerpo, la idea es mucho más grande que eso. ¿Sí? La idea es que ese germen es parte de esa conciencia cósmica. Que bueno, de alguna manera hay un proceso de contracción, ¿sí?, de esa conciencia que encarna en cada uno de estos cuerpos. Y lo que pasa es que entonces cuando ese germen o esa energía, ¿sí?, se vuelve a expandir porque deja este plano físico, se vuelve otra vez parte de esa conciencia, ¿sí?, cósmica. Pierde esa idea de lo individual, que era un poco algo de lo que preguntábamos la vez pasada. Había una duda de esto, ¿no? ¿Qué pasa si el alma, ¿sí?, cuando se expande, cuando trasciende, sigue recordando, teniendo la conciencia de lo que fue en este plano? Lo hablamos, ¿no? Dijimos, bueno, todo es un presupuesto. Para el budismo, lo que yo entendí, de lo que explican diferentes textos, es que no, que en el momento que ese germen, esa conciencia se expande, ¿sí?, vuelve a esa conciencia universal. No tiene
esa conciencia individual. O sea, que no tiene un apego. Ya no tiene un apego para nada, justamente. De hecho, el cuerpo físico, lo mismo ahorita vamos a ver con el hinduismo, pasa lo mismo. La idea es que el cuerpo es, de alguna forma, una limitante de esa conciencia. O sea, el cuerpo limita la conciencia. Y vamos a empezar a poder ver que quizás esa es una ligera diferencia con la visión de la Kabbalah. Porque para la Kabbalah sabemos que existe el nivel de Malhut dentro del modelo. Malhut existe, por lo tanto, la fisicalidad, ¿sí?, es parte del todo, y la fisicalidad tiene un aspecto de la conciencia del alma, ¿sí?, que se llama la conciencia de Malhut, el nivel del alma, Nefesh, gracias, Nefesh, ¿sí? O sea, el nivel del alma en Malhut es lo que llamamos Nefesh, es solamente un nivel de la conciencia, todo es el alma, pero hay diferentes formas en las que nos relacionamos con lo otro, y entonces el nivel más básico, el nivel instintivo, el nivel animal, es lo que llamamos Nefesh. Para el budismo, el cuerpo es una especie de cárcel, ¿sí? O sea, el cuerpo, no hay otra, tiene que pasar por este proceso, sí, tiene que contraerse. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es entrar en lo que también es una especie de corrección, pero tiene que ver con la posibilidad de entender que lo que existe en este plano no es la realidad, sino que lo que es real es todo lo otro. Entonces, cuando tiene que regresar, si esa energía tiene que estar encarnando en el cuerpo físico, tiene que ver con el proceso de lo que le llaman en estas tradiciones orientales el karma. ¿Sí? Hay una causa y un efecto. Entonces, a partir de esa causa y efecto, entonces hay esa continua circulación, ¿sí?, de esta energía que vuelve. ¿Por qué? Porque no es una corrección, sino lo que está haciendo es procesar un karma. O sea, tiene que vivir porque tiene que vivir ese karma, ¿sí? El karma no entendido como algo necesariamente positivo. No, simplemente, no, de hecho, sí, es como bajar de nivel, ¿sí? O sea, porque la conciencia es mucho más. La conciencia es mucho más es mucho más grande, ¿sí? Si la conciencia está expandida y tiene que ver con el todo, entonces, obviamente, entrar en un cuerpo físico y limitarse es porque hay una disminución, ¿sí?, en el proceso de la conciencia. Pero a ver, sí. Pero en el budismo hay una gran diferencia, porque tú en la reencarnación puedes reencarnar en un ser mejor, o en un animal, o en X. Entonces, la diferencia grande es que en el judaísmo tú siempre reencarnas en ser humano. No, y lo vamos a hablar no desde la visión de algunos cabalistas. Isaac Luria, siendo uno de los más grandes, dice, no es solamente así. Hay almas que sí llegan a encarnar en niveles inferiores, en otros niveles de conciencia, no quiero decir inferiores. Esa es una diferencia, ahí sí hay una diferencia. Si esa energía encarna en una piedra o en un animal, ¿sí?, o en un vegetal, quiere decir que bajó de nivel. Por eso, en esas tradiciones orientales pasa, pero lo que sí dice también Luria es que si por alguna razón habría que encarnar en alguna de estas otras formas de conciencia, también implicaría parte de la rectificación, de la corrección. Entonces, por ejemplo, si en algún momento explica, si reencarna un alma, regresa en una piedra, por ejemplo, seguramente, por decirlo, sí lo dice Luria, lo que tiene que corregir tiene que ver con algo que no hizo en otra vida. Por ejemplo, si no fue una persona de acción, que cumplió con mitzvot, que cumplió con acciones, su rectificación está en no poderse mover, por ejemplo. Entonces, no es tan diferente, son sutilezas en las diferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente también sí tiene que ver con una corrección. Lo que creo que te digo, en eso que podríamos marcar es que nosotros estamos corrigiendo continuamente pensando en que esa corrección lo que va haciendo es refinar al alma, mejorar al alma, ¿sí? En estas otras tradiciones orientales, no. El regresar es porque tienes que cumplir un karma, cubrir ese karma, y entonces, si sí lo cubres, o sea, si sí lo cumples y entiendes, entonces esa alma sí se eleva en nivel. ¿El karma lo podríamos tomar como una misión?
Yo siento que el karma tiene que ver también con una corrección, o sea, con algo que hay que tiene que aprender esa alma. ¿Sí? Okay. Pero sí tiene que ver con un reto, porque si tiene un karma, porque es causa y efecto, ¿sí? Quiere decir, tú hiciste algo en una vida y el resultado de eso tiene que ver con lo que hiciste. Entonces, en función de ese resultado es que el alma va a regresar y es la experiencia que va a tener. Entonces, si tú hiciste una acción que trajo algo negativo, ¿sí? Entonces viene de regreso, va a venir, ¿sí? Desde esa energía, desde ese lugar. ¿Sí? Ahorita querías decir algo, Sonia, porque esta es tu área de expertise. Pero yo te escucho y después te explico. No, di lo que quieras decir. En el budismo se dice que el alma es una semilla de mostaza, así de chiquitito, por eso como le llaman una así. chispa divina que se localiza en una parte superior del corazón. Por eso cuando una persona en el budismo muere, lo que hace es una práctica llamada Pua para concentrar todas las energías primarias y secundarias al canal central para sacar esa conciencia por la parte superior para tener un buen renacimiento. Ahora, nada más déjame parar ahí. Esto que dices que es lo que tiene, es una práctica. Es decir, la gente que practica el budismo practica continuamente la muerte, o sea, para llegar a ese momento y poder transicionar de esa manera. O sea, yo creo que también hay que entender, porque estamos diciendo desde la semana pasada, la muerte es uno de los temas que más nos confronta y sin embargo hay tradiciones que se educan para poder llegar al momento de la muerte. Ahora sí. Bueno, entonces en esta práctica, para que salga la conciencia, si en el momento de la muerte tú reconoces la luz clara, pristina y pura, que es la conciencia, ¿ok? No regresas, sino que te vas a niveles superiores para reencarnar en los diferentes reinos del budismo, que hay 5 familias búdicas, y a la que generalmente se van es a la tierra de Amitabha, que es un Buda totalmente rojo, donde se dice que te quedas ahí a estudiar y a perfeccionar para seguir avanzando niveles superiores. Pero ya nada más como conciencia. Como conciencia. Ya no regresando al cuerpo. Tu cuerpo humano. El cuerpo, el momento se deshace. Ok, pero si sí regresan al cuerpo. Espérate, pero no regresa a tu mismo cuerpo. Regresa en el momento. Si tú no reconoces la luz clara de la mente, entras al ciclo del renacimiento. Vas a vivir 7 días y al 7º mueres. Y si no la reconoces, vuelves a hacerlo durante 7 semanas, cumpliendo 49 días, para saber. Vamos encontrando coincidencias, ¿ok? Ajá. Para saber en dónde vas a renacer. Se dice que escoges a tus padres, escoges a tu familia, tienes el día que naces, el día que mueres, y eso te lleva, porque es tu karma el que te va conduciendo. El karma es es lo mismo que el tikkun. No cumpliste eso, no terminaste de hacer algo, tienes que regresar. Y ellos regresan, cumplen su misión, vuelven a regresar o ya se quedan en otro nivel. Entonces, igual sería un proceso de conciencia. Y puedes reencarnar, espérame. Sí, puedes reencarnar. Puedes reencarnar en 6 reinos. En el reino de los dioses, de los semidioses, de los seres humanos, de los animales, de los espíritus hambrientos y de los fantasmales, ¿ok? Los fantasmales son... ¿Ese es el bueno? Sí, los fantasmales son ya hasta abajo. Ok, Donde te son quedas niveles. y puedes permanecer un día, mediodía o iones hasta que cumplas y vuelvas a subir hasta arriba. En el único reino donde puedes alcanzar la iluminación es en el humano, porque tenemos el pensamiento y el razonamiento. Y es la conciencia, ¿ok? Es en el único. Okay. Entonces vamos a hacer un cuadro, si les parece bien. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí el budismo. Voy a tratar de que no se me haga muy grande. Primero, entonces, hay renacimiento, o sea, sí hay circulación, ¿no? O sea, sí, circulan las almas,
Circulan y en este muchas caso veces. no le llamamos alma, le llamamos Conciencia. conciencia. Sí, es conciencia. Que ¿no? El budismo. nosotros definimos en la primera sesión al alma, entre otras muchas definiciones, como una forma de conciencia, ¿sí? Entonces digo, para irlo ubicando. Ok. Hay niveles, entonces también, ¿no? Hay como... Cuando entras en el camino de la cuando reencarnación, hay sí, proceso. Por eso, en el momento en el que las almas están circulando, si regresan, porque entran dentro del sistema de causa y efecto, van a regresar y regresan también en diferentes niveles de conciencia. Pueden regresar en un nivel más alto, o vivir en los avanzaron, reinos infernales en este o mundo. seguir regresando a niveles inferiores y seguir tratando ahí de contrarrestar el karma. Karma, en ese sentido yo lo entiendo, corríjame, causa-efecto. O sea, Sí. hay acciones Positivas y negativas y entonces y neutrales. o sea, lo que va a regresar es proporcional, ¿sí? A la acción. Por Sí, eso el efecto a veces a ver, renaces en un país donde hay guerras, donde hay esclavitud, y en otros países en donde puedes nacer en una familia muy rica, muy lo que quieras, o muy pobre según las cuestiones que te toquen, o en países totalmente civilizados y modernos. A ver, entonces Hay repite. circulación, hay karma, causa-efecto, hay niveles, ¿sí? O sea, 6 hay reinos. niveles de conciencia, ¿no? El alma, ya sabemos. Digo, para que lo vayamos viendo, ahora interesante fue que dijiste que hay un ciclo en el proceso completo en el que se va a ver si van a regresar o cómo va a regresar, el nivel en el que va a regresar, pasa por 49 Sí. días. Eso lo dejamos aquí para luego. Espérate, entonces de que muere la persona o el alma, tarda en regresar los 49 días que dijiste. Lo que entiendo es que hace un proceso como de reconocimiento de lo que experimenta en esta vida y eso da la pauta para saber después cómo va a regresar. Es lo que estoy entendiendo en cuanto al tiempo. Eso, Tú puedes regresar a la semana que te fuiste, que moriste, o puedes regresar a los 20, a las 3 semanas, pero muy no rápido, pasas de sería 49 rápido. días. A los 49 días ya estás... ¿Ya estás de vuelta? Ya estás de vuelta. ok, es poco. ¿Y es sí o sí 49? O sea, máximo. Máximo 49. Pero regresas o avanzas, ese tiempo. Depende de tu karma. Si reconociste la luz clara de la mente, te vas a reinos superiores donde hay niveles que vas escalando porque, ¿cómo te podré decir? La conciencia está en constante movimiento y vibra a una fuerza incomprensible para el ser humano más allá del tiempo y del espacio. Entonces, eso es lo que tú, con lo que se llama tu continuum mental, es lo que va a reencarnar, de acuerdo a los reinos. Preparación para la muerte. O sea, Dalia, sí, una parte preguntita. de la vida es prepararse para la muerte. Algunos autores dicen que la muerte es la graduación de la vida. ¿La qué? La graduación. Claro. Sí, sí. Dalia, una pregunta. Entonces, ¿cómo llamas tú al karma? El karma es la Causa causa. y efecto. La ley de la causa y el efecto. Por eso, Tú actúas de cierta manera y automáticamente sobre lo que tú haces hay un efecto directo. Ya. Y en función de eso es lo que tienes que seguir trabajando en tu nivel Gracias. de conciencia. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El día lo manejan como 24 horas o no tiene definido un espacio? No, sí, se maneja igual que el tiempo. De acá. Sí, el tiempo No conozco humano. esa pregunta. O sea, pero el tiempo gregoriano. ¿Tú te refieres? Ahora, pensando en que en el judaísmo el tiempo de la Torá, por ejemplo, los días de la Torá, desde la creación, no sabríamos cuántos son, no sabríamos si esos 49 en realidad son realmente 49 como nosotros lo entendemos. Sí, porque Pero funcionan ahora, ¿no? Funcionan ahora. ¿Qué? Son los 49 días. Sí, los No, 49 no, días.
Si tú a la semana ya sabes a dónde tienes que reencarnar, reencarnas en el lugar, en la familia y en todo lo que tengas que La idea es... No te dejan descansar. No te dejan descansar. No, Ok. y en el judaísmo tampoco. Entonces, vamos a ver qué pasa en el hinduismo, porque hay una pequeña diferencia, ¿sí? Yo me acuerdo de las castas, ¿no? Ok, quizás también podría ser que en el proceso de la encarnación tenga que ver que de por sí ya es una tradición que diferencia, ¿no? a las castas, entonces ya hay también a lo mejor una relación entre eso pero lo que importa aquí es que para el hinduismo el proceso que hace el alma tiene que ver también con algo que se llama el samsara, y el samsara es una rueda. O sea, Por eso de ahí viene representa la misma idea de que las almas rotan, ¿sí? Esta idea de que tenemos en el judaísmo del Gilgul a Neshama, que es toda la teoría de la circulación de las almas, es una idea de que están rotando, ¿sí? Que están continuamente circulando, ¿no? Hay una eternidad en el alma y hay una continua ir y venir en las diferentes encarnaciones. Entonces, habla de lo mismo. El samsara, ¿sí? Es una circulación, es la rueda de la circulación, ¿sí? Que tienen también, ¿sí? las almas para poder ir corrigiendo. Lo mismo que pasa en el budismo. Recompensa y retribución. Causa, efecto. Y sí hay una idea de que la reencarnación o la circulación de las almas es causada por las imperfecciones del alma, ¿sí? Viene en este mundo, viene Para con ser imperfección y entonces se tiene que perfeccionar el alma. Esa idea ahí se pega otra vez un poquito con la idea del tikkun, ¿sí? Nosotros en la tradición de la Kabbalah decimos el alma se está corrigiendo, viene a corregirse, viene a aprender, ¿sí? Viene a corregir, viene a mejorar, ¿sí? Aquí hay una idea de que ya viene imperfecta, el hecho de haber reencarnado, eso ya es una imperfección. Para nosotros es la oportunidad, ¿no? Visto desde la Kabbalah, no está visto como algo negativo el reencarnar. Está visto como una oportunidad de justo seguir aprendiendo, aunque hay alguien que pueda decir, ay, ¿para qué? Con una sería suficiente. Todos somos imperfectos. Todos somos imperfectos, de principio somos imperfectos, según la Kabbalah, nacimos imperfectos porque nacimos de un sistema que está roto desde origen. Igual en el budismo. Entonces, esta misma idea, ¿sí? De alguna manera está ahí, en estas diferentes tradiciones. ¿Qué influye en qué? Según el cristianismo, de un pecado. Okay. Sí, pero te voy a decir, lo que voy a decir del cristianismo, ahorita llegamos ahí, es que para el cristianismo, a partir del segundo concilio ¿De Trento? no sé si es, ahorita me acuerdo del nombre, Nicea, creo que es el concilio de Nicea, se queda como prohibido, el cristianismo no cree en la circulación, en la reencarnación, se acabó el tema. El único que resucitará y reencarnará en su tiempo cuando vuelva a ser será Jesús, como ya lo hizo. Entonces el tema queda, bueno, simplemente es una forma de cercar, ¿sí? Solo el Hijo de Dios es el único que podría, ¿no? regresar a su cuerpo, además, que también esta idea que pasa en la primera, en la supuesta resurrección, en su propio cuerpo, y por eso lo reconocen, no en otro cuerpo, ¿no? Entonces, dejar todas esas ideas que tienen que ver con lo divino, ubicados solamente, ¿sí? al contexto divino. Entonces, simplemente se cancela la idea. Las almas no circulan, hay un infierno, hay un purgatorio, hay un cielo. Acciones buenas llevarán al cielo y ahí queda. Acciones neutras, todavía, las acciones que todavía quedan dudosas pueden quedar en medio, y con la ayuda de las oraciones de los seres queridos podrían
y moverse hacia el cielo. Y después, los que fueron al infierno. Entonces, veamos, ¿no? Cómo se van. Ahora, hablamos la semana pasada de una idea, ¿sí? Que tenía que ver con, no el infierno, pero con un espacio como de limbo, ¿sí? ¿Quién se acuerda cuál era el nombre del limbo? El Sheol. El Sheol, que sí aparece en algunos textos, y se habla de este estado en el que las almas van como parte de una transición hacia otra cosa, quizás en la espera del mundo por venir, del Mesías. Esa es la idea tradicional del judaísmo, que sí, o sea, las almas van a ese otro lugar. Y cuando hablan del Gehinom, ¿sí? Del Gehinom, sí se habla de un espacio en donde el alma tiene que pasar por fuego, y que tiene que ver con parte también del proceso de salir y poder recircular, porque tiene que pasar por ese proceso de purificación para regresar. Por las acciones cometidas. Sí, pero no, o sea, es el momento del tikkun del alma, ¿sí? Ya el alma se puede autoobservar en esa idea de que el juicio no es Dios sentado siendo así, no, sino es la propia autoobservación en el proceso, ¿sí? Para poder después evaluarse y después regresar. Esa es la diferencia, el alma no se queda estática ahí. Aparentemente esto es parte del proceso de que circule. O sea, pasa por ese momento del fuego, según esta idea del Gehinom, para poder regresar, ¿sí? Es parte de la transición. ¿Okay? Lo vamos a ver, hay detalles, hay cosas que a lo mejor nos van a sacar los pelos, va a ser la próxima clase, creo, ahora vemos si llegamos ahí o no, de cómo lo explican los místicos. O sea, realmente la idea de pasar por un fuego no es algo sencillo para el alma. O sea, la transición del alma, ¿sí? No es fácil. Y sí creo que también la visión de los místicos es que tiene que ver con el trabajo que se hace durante la vida, ¿sí? Hablan de los tipos de muerte, ¿no? De la forma de muerte. Sí, también. También mucho que ver. También en algunos casos hay idea de que los tipos de muerte tienen que ver con la corrección. O sea, también tienen que ver con el proceso de corrección, lo cual es fuerte. El fuego no hay que tomarlo como el fuego que quema, sino como esa energía de luz que te purifica, ¿no? Él dice, es un proceso de purificación, pero es un proceso que pasa por la autoevaluación. Entonces el alma puede ser más dura consigo misma, ¿sí? Y entonces ese proceso puede ser doloroso también para el alma, es lo que dice. O sea, la idea es solamente de que trasciende el alma y ya se expandió, no es la idea que ronda por los textos místicos. No, por eso. O sea, entonces hay un proceso por el que hay que pasar. Lo vamos a ver con detalle. Lo hace muy bien. ¿Quién? Pixar, Cuando la película de Soul. Ok. Lo hace muy bien porque es el seminario del yo, ¿no? Se supone. Ya no, la vi, la verdad que no lo recuerdo. La tengo que volver a ver. Sí, o sea, me acuerdo que iba ahí el almita está ahí es como una forma muy noble de explicar que uno tiene que pasar por un examen para ver para qué es bueno. Bueno, y entonces nace y luego puede morir y puede volver a regresar al universo de las almas y volver a nacerse. Hay una idea de esto. Ahora, igual hemos estado hablando de la Kabbalah, pero en el judaísmo tradicional, ¿sí? Lo vimos también la vez pasada. El alma sí hay una idea de eternidad del alma, ¿sí? Más allá de los primeros textos de la Torá. Pero estamos en el hinduismo. No, ya no, es que me fui del hinduismo. Ok. Entonces, hay también aquí lo había dicho, recompensa y retribución. Sí. A ver, yo tengo aquí una pregunta. Y sí, el alma, esto es Sion. Es que tienen un paralelismo muy semejante. Sí. ¿Ok? Sí. Lo único es que en el hinduismo hay muchos dioses y en el budismo no hay un dios creador. Sí, hay una luz pristina y pura, Esa es la conciencia pristina y pura que dio origen a todo. Sí. ¿Ok? Pero son en lo que es el samsara, también existe en el budismo. El samsara es el mundo en el que estás viviendo. Circulan, o sea, tiene que ver con la misma idea de que el alma está circulando. En el hinduismo
es lo mismo, el bien está recompensado, quiere decir que si regresa a un nivel más alto de conciencia, el mal está castigado, regresará más bajo. Pero ya vimos, sí hay también esta idea en el judaísmo, está en el libro de Luria de Pero sí Shabbat depende Yom. de la vida que hayas tenido. Depende en el caso Sí, del por hinduismo, eso. del budismo, sí, depende de cómo Pero viviste. bueno, eso es el En la otro, ¿no? clase, en la Kabbalah, lo que pasa es que estás corrigiendo. Entonces, si tú estás corrigiendo, la teoría diría que si estás corrigiendo algo, es porque estás mejorando, por principio. Ya vimos, las almas que vienen y no corrigen, y no se transforman, sí caen al nivel que le llaman el mundo de las klipot, que es lo más bajo, es como todavía debajo de Malhut. O sea, sí lo puntualizan así. O sea, dicen, todavía hay un nivel más bajo de Malhut. Tenemos el árbol, y entonces, si pensamos en caída, o sea, como que el alma regresa y experimenta el proceso del árbol, y lo experimenta acá, cuando no está evolucionando, todavía hay aquí como el inframundo. Qué maravilla. Vi algo, no me acuerdo dónde, que había algo de la vida pero inversa. Bueno, lo que pasa es que también en el Zohar, por ejemplo, se habla del, no sé si va por ahí, de la parte oscura de todo el árbol. Entonces, la parte oscura de todo el árbol es lo que llaman el Sitra Ahra, el otro lado. Entonces, todas las dimensiones tienen una parte oscura. Entonces, es como el otro lado del árbol, como verlo desde la parte oscura. Exacto, sería como un paralelo porque es toda la parte oscura, que se proyecta desde Geburah. Ay, aquí no es. No, Acá. no. ¿Sí? O sea, este es el din, es el din del din, el juicio del juicio. La parte oscura se proyecta desde ahí, ves todo el otro árbol. Pero aquí hablan de que existe el mundo de las klipot, pues vamos a pensarlo en este modelo abajo. O sea, que todavía puedes caer, estas almas que no evolucionan caen lo más abajo. Son 7 mundos sociales. Y después, como en el Dante, como en la Divina Comedia. Y lo que sucede es que... Van bajando hasta que se deshacen. Dijimos, si tienen 3 oportunidades, según lo que dicen la mayoría de los textos coinciden, tienen 3 oportunidades de corregir. Esas almas que están, sí, en ese nivel de conciencia de bajo. Y si no lo elevan, en esas 3, hablamos de eso la vez pasada, ¿no? Se eliminan, se deshacen, se desintegran. Pero tiene esa permutación del alma cuando no se están construyendo. Ese es el chiste de la permutación del alma. Ese es el objetivo de la permutación del alma. O sea, cambiar, permutar hacia una parte vegetal o hacia una parte animal o hacia una parte mineral. Si esa parte no se corrige, entonces ahora sí empieza a degradarse el alma. Pero no, según yo, no desaparece, sino que esa alma vuelve a regresar a su origen y ya no vuelve a bajar más. Bueno, porque ya no tiene un objetivo real por en bajar. muchos de los textos, y lo dice Isaac Luria, esas almas se desintegran. Esas almas que no elevaron su nivel de regresan conciencia, a su origen. a lo mejor son formas de entenderlo, Porque no pero hay manera de perder ningún alma. no, lo que dice es que, por eso no los podemos entender, pero es un caret espiritual. Es como una desconexión que eso hace que se desintegren. Y si la naturaleza de este sistema, el regalo que tenemos, es poder experimentar la creación, digamos, esa sería como la consecuencia de alguien que realmente, de una alma, de una conciencia que no se elevó, ¿sí? O sea, pierde su derecho a la corrección, que es a la vida, ¿sí? Entonces, por eso es la idea de esa especie, las palabras son difíciles de usar, el castigo, ¿sí? Lo mismo aquí, niveles de conciencia, ¿no? Si hay disminución, ¿sí? O sea, si no se corrige, pues el alma... Esto del hinduismo también me enoja mucho con esto de sus castas. ¿Enoja el hinduismo? Es que las castas no permiten que nadie se mueva de su lugar. Es para que aprendan, porque ahí les tocó nacer, pero no les permiten. O sea, este que está acá no puede estar acá y el de acá no puede estar acá. No puedes caer. Pero te voy a decir una cosa. Si ampliamos la visión, en todas las tradiciones, ¿sí? Sucede. De otras formas, pero sucede. Entonces, si tú naces leví, no puedes entrar en Por ejemplo, entonces, no quiero ni entrar ahí porque no es nuestro tema. Lo único que podría decir es, regresando a la idea de que si el alma elige
Y el alma elige los padres. De hecho, hoy leía otra vez en algunos libros que decía que, ya me acordé de Abraham, que los padres jalan a esa alma, o sea, ¿sí? Pero la otra idea es el alma eligió a esos padres porque tiene que nacer en ese contexto según lo que tiene que aprender. Entonces, nacerá en India y parte de su corrección tiene que ver con las castas, o nacerá en el judaísmo ortodoxo y tendrá que aprender algo de eso, o nacerá, ¿sí?, en una circunstancia en donde tiene donde está es porque ahí está lo que va a aprender. Después viene el desarrollo de la conciencia para hacerlo, ¿sí? Porque si viene a este mundo y no corrige, ya vimos, según la tradición, si no corriges nada, vas a seguir regresando. Si estás activo en la conciencia más baja, vas a seguir bajando. Si no estás corrigiendo del todo, va a volver a venir la experiencia. Si dejaste algo inconcluso, por ejemplo, en el caso de algunas formas de morir, que decías, porque esto lo vimos también, se habla en el suicidio, hay una idea de que la persona, si hay un alma que se suicida, esa alma va a regresar a la misma situación. No es que porque se suicidó ya cortó esa experiencia, sino al contrario, hasta que no pueda salir de ahí y elija la vida, porque finalmente, bueno, esa es la idea en el judaísmo, ¿no? Tenemos que elegir la vida. Entonces, bueno, hay niveles también, y también hay preparación, hay mucho trabajo de relación con la muerte, que creo que esa es una diferencia que sí pasa en nuestro judaísmo. Sí tenemos muchos rituales que tienen que ver con la muerte, pero no hablamos de la muerte. No nos preparamos, ya vimos, en el budismo es se habla de la muerte, pero no trabajamos realmente con la muerte. Y en el caso de un libro específico, es porque estudiaste, porque tú avanzaste un paso y leíste el texto a profundidad y estudiaste el texto. ¿Qué libro? El libro de Coelet. Pero Dalia no dice mucho de Olama Es una cosa. Hablamos en la teoría. En la teoría va a haber un mundo por venir. Sí, pero alguna, o sea, pero, a ver, exacto, es a lo que voy, no hablamos. Aquí vemos que hay todo el libro tibetano de los muertos, o sea, hay un libro que prepara a la gente para morir. En la vida te preparas para morir. Y la práctica que haces, para tener tus canales abiertos, para que el día que te vayas a morir, para que tus salga energías fácil. salgan y se vayan para arriba. No, para a nosotros tener no hablamos de eso en el judaísmo. Nosotros estamos hablando del tema aquí, ahí más o menos estamos intentando hoy como abarcar el tema y hasta ahí llegamos. Alguna vez hemos escuchado, quizás, a lo mejor todo, dígame si alguien no lo ha escuchado, cuando lleguemos a ese momento lo que tienes que acordarte es del Shema. Y hasta ahí llegamos. O sea, obvio, sí, hay mucho ritual alrededor del tema de la muerte. Pero es más para los vivos. Pero es para los vivos y no hablamos antes de la muerte. Entonces, cuando llega el momento, es lo que dijimos. Pero fíjense, si el Talmud dice que cuando dormimos experimentamos la 60ª parte de la muerte, si lo tuviéramos consciente, entonces viviríamos diferente. Pero normalmente nos hemos educado a dejar ese tema para cuando llegue. Y vemos cómo en estas otras tradiciones orientales está claro desde el principio que la muerte es parte de la vida. Entonces todo el tiempo estamos hablando de la muerte. Y entonces la muerte se vuelve algo natural. De hecho, en muchas de las leyes del judaísmo dicen que la vida va enfrente de la muerte. Bueno, siempre honrarás la vida antes que cualquier cosa. Porque sí, es como la muerte sigue siendo como algo de... O sea, sabemos qué va a pasar, pero no hablamos. No está adelante si votamos otra vez. Entonces, esa es una gran diferencia, digamos, que podríamos ver con estas otras tradiciones. Y ya vimos, bueno, ni siquiera creo que, bueno, no sé si meterme acá ya no más en el cuadro, pero bueno, en el judaísmo ya vimos, se habla del alma como eternidad, sí, porque si la idea de que existe un Olam Abba y que llegaremos a ese mundo, lo vimos la vez pasada con muchas de estas formas de explicar. Lo que quiere regresar. Bueno, panteón se dice.
Beta Jaim, exactamente, la casa de la vida. Está ahí, pero no, hasta ahí se queda, es a lo que voy, no entramos de lleno en el tema, ¿sí? Lo dejamos ahí, en las teorías. Entonces nuestro trabajo debería de ser, sí, confrontarnos con la muerte y cada quien trabajar, lo vimos en el desapego irnos desapegando, ¿sí? Para poder realmente llegar a ese momento, ¿sí? Con otro nivel de conciencia. Muy complicado. No estamos diciendo que sea sencillo, ni mucho menos. Pero los místicos vienen y dicen, ok, vamos a hablar un poquito más y desarrollar un poco más el tema. Sí, el alma va, en el judaísmo, el alma va a regresar cuando llegue el Mesías, en el Olam Abba, porque todo el mundo, dice la Mishnah, dice el Pirkei Avot, todo el mundo tendrá su pedazo en el Olam Abba. O sea, queda claro que sí estamos considerando que todos vamos a llegar a ese momento, y si en ese momento habrá Tchiat HaMeitim, pues entonces estamos considerados todos. Pero ¿qué pasa desde que te mueres a ese momento? En el judaísmo tradicional, lo máximo es que en algunos textos aparece la idea del Sheol, de pronto sugerido, y aparece por ahí de repente esta idea del Geinom, que no se desarrolla mucho porque se parece a otras tradiciones y se queda ahí como otra vez nos quedamos como en un lugar. Vienen los místicos, dicen, bueno, no vamos a, probablemente la influencia de todas estas otras tradiciones vamos a desarrollar el tema. El alma circula, ¿por qué? Porque si tiene que corregir por todo lo que tiene que corregir, a fuerzas tiene que regresar más de una vez, no puede corregir en una sola. Hay quien querría a lo mejor pensar que ¿para qué? O sea, con una es más que suficiente, pero bueno, cuando has tenido una vida a lo mejor muy complicada dirías, ¿para qué quería yo regresar a más? Pero es parte de la corrección del alma, y el alma ya vimos que va corrigiendo en diferentes niveles, entonces corrige en Nefesh, y ya vimos que Nefesh, que es el nivel, es el alma física, el alma animal, el alma más material, tiene también niveles. ¿Sí? Dijimos Nefesh de Nefesh, Nefesh de Ruach, Nefesh de Neshama. Entonces, hay niveles. Después, lo mismo pasa con Ruach, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, esto es un proceso que no podría suceder quizás en una sola vida. Hay una idea en la mística de que el alma regresa y viene a corregir, cuando está corrigiendo, puede venir a corregir, a lo mejor dijimos la vez pasada, solamente en el nivel de Nefesh. Hay quienes dicen que a lo mejor ya evolucionó lo suficiente en el nivel de Nefesh y en algún momento solo va a empezar a venir a regresar a corregir en el nivel de Ruach. ¿Cuáles son las diferencias, perdón? O en el nivel de Neshama. Y en algún momento también se dice que, ahorita lo voy a explicar, que que en una vida estás corrigiendo, hay quienes creen que estás corrigiendo en todos. Estás corrigiendo en todas las partes, no solamente. Nefesh es el alma material. Ruach es el alma emocional. Y Neshama es el alma intelectual. Va de nuevo, sí, por favor. Nefesh, alma material. Gracias. El Ruach es el alma emocional y la Neshama es el alma intelectual. Pero puedes trabajar con estas tres. Por eso, hay quienes dicen que sí, hay teorías que dicen que sí, y vuelvo otra vez a Isaac Luria. Isaac Luria dice, para poder transicionar al nivel de Ruach es porque ya hiciste todo el proceso de corrección en el nivel de Nefesh. Solo así, entonces empiezas a corregir Nefesh de Ruach. O sea, digamos que sería la parte más baja de ese segundo nivel de conciencia. Y así sucesivamente. Es como una escalera. Exacto, una escalera. O sea, es, bueno. ¿Y cuántas vidas? Hay en algunos textos que dicen que ven 1000. Hay algunos que dicen que si multiplicas cada uno de los niveles, entonces si son 3 y 3, o sea, serían 9, por luego otros 9, por luego otros 9, y multiplicas, entonces ahí podrás tener otra. Es como los ricos de arroz que pidió el rey. Pero en realidad dicen que. Hubo un año que nacieron muchas almas nuevas, ¿no? Algo así. Hablamos de eso también.
hay algunos que sostienen que no hubo almas nuevas hasta cierto punto, o sea, como que de la historia, y todo lo demás lo que sigue siendo es fragmentación de las almas, porque seguimos fragmentándonos, porque no hemos aprendido lo suficiente, entonces nos seguimos, y solamente dice, pero no me acuerdo ahorita, creo que es no sé si es el... Sí, bueno, el origen, o sea, el alma, o sea, la primordial son 600.000 chispas que se fragmentaron de Adán, ¿no? De esa primera idea del Adán, pero después se siguieron fragmentando. Y dicen que todavía sí en algún momento hubo almas nuevas directamente que vienen de, digamos, del Ein Sof, pero que llegó un momento en que ya no hay almas nuevas, que lo que sigue sucediendo es nada más fragmentación. O sea, imagínense. Almas muy viejas. No, almas, bueno, por lo tanto sí son almas viejas, pero lo que es que se sigue fragmentando el sistema porque no hemos logrado reconocernos en la unidad. Entonces, pues se sigue fragmentando. Cuando hablamos nada más lo último, aunque lo mencioné, para el cristianismo, nada más a que no se quede ahí, dijimos que No si hay lo queremos, reencarnación. ya no, o sea, no se habla del tema de la reencarnación solo en algunas líneas, y en el Islam, también dicho sea de paso, solamente también en las partes más, la parte mística del Islam, que tiene que ver con todas las corrientes sufís. No sé si alguna vez han oído esta idea. Los sufís son bien, o sea, son una tradición que está directamente relacionada con el Islam, pero que se quedaron pegados a la mística. O sea, creen en lo oculto, y sí hay una idea de que las almas también circulan, así, no el Islam tradicional. ¿Okay? No quiero entrar como mucho en detalle porque tampoco, obviamente no es mi línea de expertise. Pero bueno, entonces, vamos, la idea esta de que, lo traje esto porque la idea esta del budismo, de la expansión de la conciencia, me recordó este libro. Es la historia de una señora, también es india, que pasa por un proceso de cáncer y ya le habían dado desahuciado, ya estaba en estado de coma y eventualmente ella regresó, o sea, sí, regresó de ese estado, o sea, sí, y se curó. Pero lo interesante es lo que cuenta. ¿Es de la vida real también? Sí, es Hubo una experiencia, ¿no? Cercana a la muerte. Ella tiene esta experiencia cercana a la muerte, pero a mí tenemos muchos libros de esto y ya están todos los libros de las otras vidas y todo, pero ahorita, en otro momento hablamos de pero por lo que me gusta lo que ella explica, es porque cuando ella cuenta, aunque dice que es muy difícil contarlo, porque ya lo vivió, pero trata de replicar la experiencia. Lo que ella dice es que cuando ella está en ese estado, ella ya la habían desahuciado, ella, como su conciencia, ella siente que se expande y ella de repente empieza a ver todo lo que pasa. Pero todo el tiempo la experiencia de ella es que todo es una expansión de la conciencia, poco como relacionado con esta idea que viene quizás del budismo, ¿sí? Y que esa expansión de la conciencia le permite estar en todos lados. Y no solo estar ahí y viendo su cuerpo y escuchando lo que hablan los doctores cuando están alrededor de su cuerpo, sino también cuando la gente que está fuera del cuarto y la gente que su hermano que está viajando para venir a visitarla, para lograr llegar a verla. O sea, ella se puede conectar a todo, está conectada, es como es la expansión de la conciencia, que es la idea de la que habla también siendo el budismo, y que también incluso me atrevo a decir que cuando los Jajamim dicen que en el Talmud que experimentamos esa 60ª parte de la muerte, esa idea, que es una exégesis mía, es una expansión de la conciencia. Y por eso cuando estás durmiendo y el alma se expande, el alma experimenta cosas cuando está durmiendo. No necesariamente todas son conscientes, hay quien duerme muy profundo y no se acuerda de nada, pero el alma está experimentando. ¿Por qué? Porque está expandida. Y eso es lo que ella cuenta en esta historia, solo nada más como unas... ¿Y luego regresó? Interesante, porque cuando ella cuenta toda su historia, que si a alguien le interesa, porque creo que es muy lindo el relato, lo que ella se da cuenta es que cuando ella está en ese estado de expansión y reconoce que lo que la enfermó fueron miedos, ciertos miedos, y ella conecta
con eso y lo reconoce como conciencia y empieza a experimentar el amor y empieza o sea, como a alimentar de amor a ese cuerpo, el cuerpo empieza a reaccionar. Y los doctores no lo pueden creer, pero ella regresa. ¿Sí? Y entonces ella habla de eso, habla de la experiencia, de lo que es. Quiero nada más como, digo, leer como ciertas cositas, solo para que lo tengamos ahí, digo, me parece, a mí me inspira. Y solo voy a decir esto, que creo que ni grabé la clase, bueno, no estoy segura. Sí. ¿Sí? Ah. Sí. Y esa mujer, Se llama Ana. Entonces, cuando ella trata de explicar, obviamente, la historia contada, digo, ya cuando ya estuvo bien. Entonces, ella se habla a sí misma y ella sabe que se está hablando, pero obviamente desde otro lugar, ¿no? Es conciencia. Entonces, sí se siente, dice, se siente libre, se siente ligera. O sea, el cuerpo, ¿sí? Enfermo, el cuerpo pesado, de alguna manera, deja de ser, ¿sí? ese límite para ella. Hay algo interesante, dice, se van desvaneciendo los apegos. Las emociones se van desvinculando de lo que me rodea. Noto que me expando y lleno todo el espacio. Yo lo pienso también como algo lindo. Siento que me envuelve todo y a todos, ¿sí? Y me convierto en todo. A ese nivel, que en realidad, por eso les digo, lo traigo para que lo pensemos, que eso es la vida, eso es para los místicos, para la Kabbalah, eso es lo que hacia donde debemos llegar, eso es hacia donde nos debemos de corregir, a entendernos como parte del todo, somos todo, todos somos todo eso, ¿sí? Que es todo. es un poquito como la película esta de ciencia ficción, de esta mujer muy guapa, muy buena película. ¿Cuál, Sí sé cuál es. ¿Vale? Es de esta que van utilizando cada vez más la que capacidad del sale de los cerebro. Cuatro Fantásticos. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Lucy, pero está con droga. ¿Cómo se llama la película? Lucy. Y justamente habla de que esta droga provoca que ella entre a todos los Okay. se apuesta en todo. Nosotros podemos, Ella es muy lo enclavamos en la Kabbalah y tenemos las meditaciones, ¿sí? De Abraham Abulafia, por decir algo así muy puntual, ¿no? con toda la permutación de las letras, ¿sí? La utilización de las letras, la vibración de las letras, la activación, y lo que empieza a generar es conexiones en el cerebro que activan la glándula pineal, que abren, ¿sí? Justamente expanden la conciencia y entran en ese estado. Entonces, esa sensación de... Nosotros lo estamos leyendo desde una experiencia de la muerte, pero por eso quiero como traerlo hacia la vida otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque podríamos experimentarnos así. Tenemos que desarrollarnos para eso, y eso es parte de nuestro tikkun, de nuestra corrección. Tenemos que empezar por trabajar con el tema de la muerte, porque tiene que ver desde Malhut, de cómo nos relacionamos con todo eso material que sentimos que necesitamos para ser, cuando en realidad, según la mística, somos mucho más que eso. Somos espíritu. Creo que alguna vez les hablé de esta diferencia, esto viene de un maestro que tuve, también de algún maestro espiritual, que cuando yo le hice la pregunta, la diferencia entre usar el término alma o usar el término espíritu, y él me dijo, lo que puedo decirte como para que tratar de encontrar una diferencia es, el espíritu es esto, esta conciencia expandida, ¿sí? Donde estás conectado a todo, donde sabes, y ejida. Vamos a ponerlo en la idea del árbol de los niveles del alma. Yejida, ¿sí? Estás en la unidad. Tu alma está ahí, tu espíritu está ahí. Es toda la conciencia universal. Pero no puede entrar todo en un cuerpecito que es finito. El cuerpo es un límite. Entonces tiene que contraer. Y eso del espíritu que está encarnado es el alma. ¿Qué es lo que corrige? Cuando corrige y termina un proceso, regresa, se expande y se vuelve a conectar, ¿sí? a ese espíritu.
que es donde está la conciencia universal, la conciencia de todo. Pero a diferencia del budismo se queda como única en ese todo. Y en el budismo se convierte en el todo igual que es el todo. Yo creo que en el nivel de Yehida, que es nada más voy a explicarlo. El alma, dijimos, Nefesh, Ruach, Neshama. Hay otros dos niveles. No estamos hablando de esos en el proceso de la corrección. Hay un nivel más que es Haya y un nivel más que es Yehida. Y Yehida tiene que ver con la unidad. Cuando el alma se conecta a ese nivel, está expandida. También deja de ser un alma individual. Pero en el proceso de la corrección, está en los niveles de abajo. Entonces, lo que yo entiendo de eso es que solamente cuando se logra hacer todas las vueltas a todos los niveles que tienen que ver con Nefesh, Ruach y Neshama, entonces es que regresará a ese nivel de unidad. Y entonces, pensando en el mundo por venir o en ese momento del Mashiach o en ese momento del mundo corregido, ese sería. Pero imagínense todo lo que todavía tenemos que hacer como almas. O sea, tenemos que trabajar mucho para siquiera pensar en acceder a ese nivel de conciencia, ¿no? Y ella lo describe como parte de este proceso de entender la muerte. Entonces, ella lo que dice es eso, que el alma se expande, que ella lo que experimenta es una conexión en donde se convertía en todo. Y hay una idea que cada vez que se conecta todavía con alguno de los vínculos que tiene emocionalmente, quiere decir con el esposo que está ahí, la mamá que está ahí, el hermano que viene, ¿sí? Como que la empieza a jalar. Para regresar. Como que la empieza a contener, como que ella empieza a sentir que es como un poco de freno en esa expansión. Y eso ella tiene que soltar el apego otra vez, conectarse al amor, pero ese amor que tiene que ver más allá de los límites de las relaciones para poder mantener esa sensación de expansión. Parece una... entonces, todo el tiempo se va distanciando de lo físico, pero porque va entrando en este otro nivel de conciencia. Es algo de lo que tenemos que trabajar, es algo de lo que tenemos que empezar a aplicar. Sí. En la sabiduría tolteca también está el estudiante, los 4 acuerdos. Entonces ahí te explica también esto similar, que se despega de todo, se da cuenta que es uno y está en la unidad y que todos somos uno. Exacto. Que es parte del trabajo que también todo el tiempo, al final tiene que ver con el alma, y el alma es universal. Entonces vamos a llegar todos a lo mismo, pero cada quien tiene otras herramientas. Entonces en la Kabbalah lo que tenemos es que hacer tikkun. Y venimos a hacer tikkun, ¿por qué? ¿Qué dijimos la vez pasada? ¿Cuáles son las razones? Es la limpieza, ¿no? Tikkun es la corrección. Tikkun es la corrección. Según Jaime Vital, que es el alumno de Luria, que es el que escribe su libro, ¿para qué venimos? O sea, ¿cuál es ese sentido? Ya dijimos, vinimos a hacer tikkun, pero ¿qué quiere decir eso? A mejorar una parte de... ¿Ok? Entonces, del todo, o sea, venimos, nuestra corrección tiene que ver con el tikkun olam, ¿sí? Con la corrección general. Pero nos toca una parte, lo que nos mencionabas es que nos toca una parte de ese todo. Sí, a cada uno nos toca un pedacito. Específicamente, dice Luria, venimos a equilibrar las transgresiones, o las klipot, en el nivel de Yetzirah. Voy a poner muy técnica. Aquí. ¿Se acuerdan de los niveles de los olamot, de los mundos? Asiá, Yetzirah, Briah, Atzilut. No se preocupen los que no entienden esto, son categorías. Adam Kadmon. El alma lo entenderá de alguna forma. Visto desde este modelo, dice, nosotros estamos corrigiendo principalmente aquí. Acuérdense que si esto lo ampliamos, esto es un árbol en sí mismo, o sea, es un árbol por sí solo. Pero ¿qué quiere decir? Que venimos a corregir mayormente, nuestra corrección principal, sí está en Ruach, porque es la transición entre Nefesh y Neshama.
Lo que corregimos obviamente impacta acá, lo que corregimos acá impacta acá. Eventualmente, en esta lectura, esto impactará acá y esto impacta en todos lados. No está separado, nada más. Si pensamos, si lo traemos hacia algo práctico, nosotros venimos a corregir todo lo que tiene que ver con ese centro del sistema en nosotros. ¿Sí? El tronco. El tronco, exacto, el centro del árbol. ¿Sí? Hay otra razón por la que dice que venimos, creo que también ya se los había mencionado, que tiene que ver con con los hijos. Eso es como otra razón por la cual tenemos que venir. Quiere decir, si un alma le tocó una encarnación en la que no tiene hijos, una de las razones por las que va a circular sí o sí es para tenerlos. Porque lo que corrige el alma en relación a los hijos no lo puede corregir de ninguna otra forma. Y entonces forzosamente tienes que tener hijos. ¿Por qué lo dirían los místicos? ¿Y qué pasa si tuviste hijos? Si tuviste hijos, la relación que tienes con tus hijas, en este caso, es algo de lo que viniste a aprender. ¿Sí? Pero si alguien no tuvo hijos, dice, esa sería una de las razones por las que sí o sí va a seguir regresando hasta que los tenga. Pero ¿cuál sería la razón? Hay que corregir con los hijos, pero vamos al judaísmo más tradicional. Porque además tiene que ver con lo primero que se nos pidió. Entonces, si Dios por alguna razón nos hizo de tal forma para que nosotros podamos reproducirnos, entonces estás cumpliendo también con una mitzvah, porque para los cabalistas parte del proceso de la corrección tiene que ver con cumplir con mitzvot, y esta es la primera. Esta es la primera mitzvah que se nos encargó. Entonces, no puedes escaparte a eso. Ahora, por ejemplo, cómo vas a tener un hijo, porque a la gente que tiene dificultad para tenerlos, ¿sí? Que tiene que pasar por miles de procesos, es parte del tikkun también. Como dijimos, también la forma de morir, ¿sí? En algunos casos sí se habla específicamente también de eso, ¿sí? Que tiene que ver con una corrección. Entonces, bueno, otra que ya la habíamos mencionado, la razón por la que el alma va a rotar es para ayudar a otros. Es un alma que ya hizo el proceso de corrección en todos los niveles, puede elegir volver para ayudar a otras almas a corregir. Dijimos cómo se le llama a esta alma. ¿Quién lo apuntó y quién se acuerda? Porque lo dije desde la primera. ¿Quién le va a hacer así rápido? Lo voy a decir. Ibur. Sí, el Ibur. Que es esa alma que regresa. Y lo volví a leer estos días, que decía en alguno de los textos que cuando esta alma entra, la idea es de que pueden ser almas elevadas que regresan para ayudar, ingresan al cuerpo, a un mismo cuerpo, dijimos, o sea, sí, pero también leí hoy que decía que también puede ser un alma que le faltó tantito corregir algo, pero ya están en un nivel más alto, entonces regresa a corregir junto con otra alma algo que juntos lo van a lograr, ¿sí? Entonces eso terminaría su proceso, que también es como otra forma de entender esta idea de esta alma que regresa y encarna porque viene a servir, ¿sí? Y hay una más que también creo que la mencioné la vez pasada, que tiene que ver incluso con el Pururbu y que tiene que ver con la primera, que es para encontrar al alma gemela. ¿Por qué? Porque estos cabalistas sí creen en eso, sí creen que hay un alma partida en dos, que tiene que encontrarse, y esa alma partida en dos se junta, es parte de otros pedacitos, ya saben, de otros pedazos, ¿sí? Pero sí hay una idea de que estamos aquí para encontrar, ¿sí? Para completar, ¿sí? Una chispita, ¿sí? Y lo dijimos, el tema que cuando
hablan de este tema, hay un pequeño detalle. Porque no necesariamente tu pareja es tu alma gemela. Y entramos... Exactamente. Lo tengo que decir. ¿Qué pasa si tu alma gemela es una piedra? Ay, no. Yo pensaría... Adorarías a las piedras. O sea, si te tocó que tu alma gemela no evolucionó y si haya sido de esas almas que encarnaron una piedra, en esta vida no se van a encontrar. O un elote. Por eso, en esta vida, si no estás sincronizadas en esa alma humana, en esta vida no se van a encontrar. Vas a regresar otra vez hasta que deje de ser mazorca o lo que sea. A ver, escuchen acá, porque si no, luego van a decirme, como la vez pasada, espérense. ¿Cuál es la única manera de que tú puedes corregir con el libre albedrío? Una piedra no tiene libre albedrío. ¿Cómo corrijo? Cuando yo escojo entre una vibración positiva, alta, o una... Entonces, si tú me pones a mí sin capacidad de corrección, todo lo que has estudiado, todo el judaísmo, se cae para abajo. No, de hecho te digo que no, lo que dice lo que dice Luria es que si regresaras, justamente... Estaba Lurias, ¿quién te dijo? Él vio otra dimensión que tú y yo no entendemos. Justamente es parte de la corrección. Si una persona abusó de su libre albedrío, es uno de los ejemplos que usan, justamente regresaría sin esa capacidad sabiendo que no la tiene. Para que eso es lo que está corrigiendo. Entonces en la siguiente ya viene con eso evolucionado. Justamente. No puede regresar. Pero ¿cómo se mueve? No, exactamente. ¿Por qué lo ponen en esta posición? Para que quede Yo estoy de acuerdo, es un tema. ¿Cómo vuelve a ser al universo de las almas, vamos a decir? Isaac y Luria pone un ejemplo. Y es exactamente el de la piedra. Sí. Pone exactamente el de la piedra. Es una piedra que sirve para construir una casa. Y una casa que adentro de la casa hay una vibración totalmente distinta, que es la que él estaba vibrando cuando él estaba en otro momento, en una chispa humana. Recibe toda esa energía, por ejemplo, conflicto, odio, pleitos, drogadicción, alcoholismo, y ese fragmento que está en la piedra decide decir, chin, la regué. Efectivamente, nunca debí de haber vivido ese tipo de cosas porque yo las provoqué. Cuando ese fragmentito decide ya por fin corregir, resulta que empieza un salitre, empieza que esa parte del edificio se cayó y se regresa como a la tierra. Exactamente, se vuelve a regresar a la tierra y ese pedazo de alma vuelve a subir y empieza su proceso arriba para volver a bajar, ya no transmutado en una piedra, sino ya otra vez. La idea sería un poco como... No, por tampoco. Ok, aquí, a ver, inhalamos todos otra vez y exhalamos porque dijimos el primer día. Todo lo que tiene que ver con este tema es un acto de fe. Sí. Todas estas visiones, ¿sí? Son necesidades del alma, ¿sí? De tratar de explicar cosas que no tenemos cómo explicar y elaboraciones, si quieren, de la imaginación. Acá, por favor, de la imaginación, de la creatividad, de lo que sea. ¿Okay? Entonces, está abierto a que cada quien después se lleve lo que se tenga que llevar de esto para lo que le sirve a su alma, porque por algo están acá y no es casualidad. Todos los que están en la pantalla, todos los que estamos acá, algo, ¿sí? Hay un para qué. Ahora, la idea, nada más como retomando esto, otra vez estuve estudiando y leí, ¿no? ¿Por qué el cuerpo se muere, el cuerpo físico deja de tener vida, ¿sí? Y ese cuerpo, ¿cuál es el sentido de ese cuerpo? El cuerpo regresa a la tierra, un poco por esto de lo que decías, me hizo pensar, el cuerpo regresa a la tierra y el alma desde ahí se desprende, ¿sí? Se desprende de ese cuerpo, entonces se puede desprender de cualquier cosa que vuelva a la tierra. ¿Y por qué la idea de regresar a la tierra? ¿Por qué? Porque de la tierra fuimos creados.
¿sí? O sea, que fuimos creados de la Adamá. Entonces, toda la idea de que continuamente se regrese a la tierra tiene que ver con regresar al origen. Una parte de lo que constituye esa totalidad es de la tierra y regresa a la tierra. Y la otra es la que se expande, ¿sí? Y eventualmente por eso si resucitaremos, Hiata Meitim, sí se necesitan los huesos y sí se necesitaría alguna forma de cuerpo, pero tiene que ver con esta idea, quizás lo de la piedra, de que vuelva a deshacerse e integrarse a la tierra, y entonces de ahí... Para que se pueda desprender. Sí, por eso, para que eso se pueda ver, porque regresa a su origen, su parte de origen, digamos, terrenal, Adamá, se vuelve a conectar ahí y de ahí se puede expandir. Me imagino que va por ahí esta idea. Pregunta. Sí. Quiero preguntar. ¿Es en el judaísmo o en donde se dice que las almas regresan generalmente al espacio en donde estaban, en otra? O sea, si antes eras la mamá, a lo mejor regresaste al primo, si no, a lo mejor regresaste al hermano o al hijo. ¿Es en dónde? En el budismo. Es en el budismo que dice que tú tienes que tratar a todos los seres sintientes como si fueran tus madres, porque no sabes si esa persona fue tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo, etc. Y puedes reencarnar en esa persona. En el texto de Isaac Luria, él pone ejemplos de los personajes bíblicos. Y entonces explica Caín encarnó en quién, Moshe encarnó en quién, y así. Entonces, en algunos momentos sí, lo puedo traer y podemos leer algunos fragmentitos. Entonces, él va explicando eso, cómo estas almas sí vuelven a encarnar, porque hay algo de lo que tienen que corregir y necesitan esa vasija, ese entorno, ese momento para poderlo hacer. Entonces, no se desaparecen, sino que es parte de entender esa continuidad que tiene que ver, pero al final lo relaciona con la corrección directamente. O sea, porque hay un tikkun de raíz que se tiene que hacer de la raíz, me refiero de la raíz del Adam Kadmon, del primer momento de la fragmentación. Entonces, cada uno de esos pedacitos de alma se tiene que acabar de corregir. Entonces, para eso tienen que seguir circulando igual, ¿sí? Las almas que están más avanzadas en la corrección, se puede, o sea, a ver, por ejemplo, una persona que es muy sabia, que es muy atinada, no sé, por decir, Salomón, el rey Salomón, por decir. Puede ser que él haya sido un alma que estaba más avanzado en su tikkun y por eso tenía esas habilidades o sea, ¿se podría reconocer algo así? De hecho, para los místicos de la Kabbalah, sí. Alguien que está evolucionado en conciencia son estas almas, algunos son muy famosos, y también dijimos, ¿se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, pienso en los Lamed Vav, los famosos tzadikim, que son los que están sosteniendo todo el mundo, que son los 36 tzadikim, que no sabemos quiénes son, pero son almas que, aunque no sean famosas, pero en su relación con el mundo, son seres muy elevados que están haciendo un servicio y están ayudando a que no se acabe de destruir todo y también se mantenga en orden. En la mano te pueden decir eso. En serio. Te pueden decir sobre ti. Bueno, lo que dicen Isaac Luria lo podía ver en la cara, lo podía ver en la frente, lo veía en los ojos. O sea, sabía todas las almas, todas las vidas que había vivido un alma, y sobre eso entendía también su corrección, su tikkun, y podía contribuirle desde ahí como maestro, ¿sí? Quería decir una cosa más, fuimos hoy por cualquier lado. Bueno, todas estas visiones, ya vimos, hay una idea en el budismo de esta conciencia, de que todo es conciencia, y que hay una causa y efecto. Lo mismo en el hinduismo. Hay una energía que encarna, ¿por qué? Porque se hizo bien, sigue subiendo hasta que logre salir de esa rueda del karma, porque ya evolucionó, y se trabaja el tema de la muerte. En el judaísmo hablamos de la muerte, pero no creo que entramos de lleno al tema de la muerte. En la mística se aborda más el tema. Se trata de buscar la manera, a través de todas estas diferentes teorías con respecto a que el alma circula. Quería decir nada más esto último antes de que hagamos un momentito de meditación para bajar
y conectar a la tierra. La palabra Gilgul, su numerología, alguien que quiera rápidamente hacerlo porque son súper versados después de semanas de haber estudiado las letras hebreas en este grupo, ¿no? Sigan sumando. Gilgul, sumen. Háganlo bien porque si no me van a hacer quedar mal. Por eso dice. Ok, ¿cómo se escribe? Sería el primer tema. Gimel, Yud, Gimel. 25. Exacto. Muy bien. Wow. Bien, allá tienen bien. 72 como los nombres de Dios, ¿no? La palabra Gesed. ¿Quién quiere sumar? No, pues yo te sumo rápido, 72. Para otras tradiciones, la circulación de las almas tiene que ver con la causa y el efecto, con esta idea del karma, ¿sí? Es la falta de elevación de la conciencia, ¿no? La falta de refinamiento en la conciencia. Para la Kabbalah, el Gilgul es parte del Gesed de Dios. El hecho de que nosotros circulemos es la misericordia de Dios que nos da la oportunidad de tener esas experiencias una y otra vez, vivir para disfrutar, o sea, hasta que logremos, ¿sí?, disfrutar la vida y podamos realmente empezar a vivir con otro nivel de conciencia. Estado de WhatsApp, ¿perdón? Entonces, vamos a... Sí, dejamos de hablar del tema, se fueron para cualquier lado, no quisieron oír la verdad. Tu pareja no necesariamente es tu alma gemela. Ups. Lo cual trae un problema. Claro, porque de repente te la puedes encontrar. Y no es tu pareja. Y entonces es... O puede ser tu perro. ¿Pareja o puede ser tu hijo? Lo que dice, Isaac Luria sí dice que el alma gemela es una pareja y que eso se traduce en esta relación cara a cara. Y que cuando puedes estar con una pareja y tu relación, cuando tienes, sí, porque hay parejas, la relación es así, espalda a espalda. Estás a la par, pero estás espalda a espalda. Entonces sí estás aprendiendo algo de eso, es parte de tu tikkun, ¿sí? Pero no es esto. Esto solo sucede con tu alma gemela. Sí, cara a cara. Sí. Por eso me refiero, o sea, si tu pareja no es tu alma gemela, y tu alma gemela es la pareja de otra pareja. Es un problema, por eso lo mencioné como un tema que es complejo, porque sí, entonces, lo único que podría decir es que si tuviéramos que reflexionar sobre esto, que pidamos, en esta vida a lo mejor ya no sé, no, pero, o sea, como que ojalá, si la encuentras, ¿sí?, que lo dejes ahí en el universo como parte de tu corrección, que le recuerdes a tu alma cuando haga la elección, ¿sí?, que la encuentres para que sea tu cara a cara. ¿Me explico? Esa alma, vas a ver que está con su alma. Sí, es lo que dicen, que es un reconocimiento de ti mismo plenamente a través del otro. Porque justamente es lo que completa una totalidad. Entonces, ni siquiera es sola, o sea, sí es una idea de espejo, pero lo que explica es que es una sensación de estar completo, exactamente. Dalia, no podía hacer Ya se me olvidó. Me voy a tener que parar para que nos cuenten el chiste a todos. Pero lo dijeron que cuánto te dura. O toda una vida o un minuto. No, técnicamente,
que cuando técnicamente realmente si con ya tu la propia- encontraste, Ya, y ya tuviste hijos, y ya pasaste por, ya corregiste, o sea, en el momento que a lo mejor eso suceda, ya esa alma completa quedó expandida, ¿entiendes? O sea, no lo sé, no hay una explicación, pero a lo mejor una está en la India y la otra está en Escocia. bueno, es que si seguimos fragmentándonos, Entonces vas de viaje y te lo ves, reconoces sin amor a primera vista. justamente es de lo, a ver, óiganme, parezco maestra de kinder. Voy a hacer como hacían en el shul. Perdón a los de allá si se ve muy fuerte. Como en el shul cuando hay alguien, por eso quiero que todos lo escuchemos. Que decía que esas no correcciones son las que te alejan del alma gemela. Pero cuando empiezas a corregir, empiezan a atraer el alma gemela. Y la puedes encontrar, no te enteras el momento, pero en el proceso te vas enterando cuando están lo que acaban de decir, unidad, complicidad, unificación, etcétera, etcétera, etcétera. Se va provocando algo que lo vas sintiendo, lo vas viviendo y no hay nada que lo pueda como separar, ¿sí? Pues como anhelo y como deseo Está bueno, ¿no? que encontremos en la vida que nos toque vivir, si no es que ya la encontraron en esta, que la encuentren en la otra, es parte del proceso, sí, de la corrección. O sea, yo creo que tiene que ver con todo el refinamiento, o sea, seguramente es parte de esta evolución, o sea, lograr llegar a ese nivel, que no sé cuántas vidas a lo mejor nos tome, así que dejemos esto ahí. Tenemos una clase más el próximo lunes, y luego, todavía, y después hasta agosto, porque se cierra el ciclo del estudio de exacto, aunque a mí me dijeron que aquí somos grandes todos y nadie vamos allá a la escuela y podemos seguir, pero me dijo el rabino Diego, que es el director del Talmud Torah, que terminábamos el próximo lunes. Pero él te dijo eso porque él se va de viaje. Sí, exacto, porque él se va primero de viaje, pero bueno, ni modo. ¿Es verdad? Sí, yo sé que se va de viaje. Entonces, solo para spoilear, y ahorita cerramos un momentito, vamos a ver qué dice el Zohar específicamente del proceso de cómo el alma hace, o sea, cómo desde que el alma empieza a salir del cuerpo físico, ¿sí? Todo el proceso que hace hasta volver a elegir, ¿sí? El momento de encarnar. Vamos a hablar del tradicionalmente desde la mística, cuál es la idea de qué pasa con el alma. Está relacionado con lo que dice el Zohar, pero vamos a ver, ¿sí? Que lo vimos la vez pasada, qué pasa ¿por qué los 7 días de la Shiva? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa? Nefesh, Ruach, Neshama, ¿qué le pasa a cada parte del alma? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de eso. Y vamos a nada más tomar ahí como por 4ª vez el día de hoy. Así que dejen todo lo que tienen en las manos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a conectar los pies a la tierra, vamos a conectar la cabeza al cielo, vamos a